Bueno, el fracaso renal agudo. Durante los bombardeos de Londres en la Segunda Guerra Mundial, Biotes describió casos de víctimas con pérdida aguda de función renal en trauma severo por aplastamiento. La evidencia histológica de necrosis en partes de los túbulos renales en la autopsia le sugirió el uso del término necrosis tubular aguda, NTA, Acute Tubular Necrosis. Y después de algunos años, en la Segunda Guerra Mundial, la hemodiálisis fue utilizada en la práctica clínica y aproximadamente disminuyó la mortalidad del 50%. Esto fue a través de la aplicación de los que eran llamados MESH, Hospital en el Campo. Y esta es la primera aplicación del riñón de Kolff, el riñón artificial de Kolff en la guerra de Corea. Es una diapositiva que me envió el doctor Paul Techan. Es increíble, como ustedes pueden ver, la tecnología, pero los resultados fueron muy, muy importantes. Pero un mejoramiento significativo de la mortalidad fue cuando fue posible utilizar los helicópteros para hacer una intervención temprana y entonces reducir la incidencia de la lesión renal aguda isquémica, remover al enfermo desde del campo y ponerlo rápidamente en el hospital con una infusión de líquido más temprana fue lo que hizo el cambio del desenlace. Tenemos distintos resultados en enfermos con fracaso renal agudo si están en la UCI o están en la planta nefrológica. Sin embargo, desde el 74-79, nosotros hemos tratado 48 enfermos y la mayoría estaba en la planta nefrológica. Y la mortalidad estaba al 54%. Desde el 95 al 2000, hemos tratado 525 enfermos y solamente 8% estaban en la planta, todos los otros estaban en cuidado intensivo. La mortalidad es la misma, pero ha cambiado totalmente la natura de estos enfermos. Por eso hemos propuesto y estimulado la creación de un concepto de la Critical Care Nephrology, que es una actividad, una interacción más alta de nefrología y cuidado intensivo, especialmente comparando al pasado cuando las dos disciplinas estaban muy, muy lejas. Y esto es un volumen que va a aparecer en 2 semanas ahora con los usuales suspectos, Bellomo, Kellum, Ricci y mí mismo. La incidencia anual de necesidad de diálisis en lesión renal aguda como proporción de ingresos en cuidado intensivo va aumentando progresivamente y el número de casos aumenta, la demanda de terapia de reemplazo renal aumenta, el costo de los enfermos aumenta también. Esto especialmente en hospitales que son universitarios, que tienen trasplante, que tienes una población de riesgo más alto. Como ustedes ya han visto en mi charla precedente, hay un aumento de las comorbilidades, del intervento iatrogénico, un envejecimiento renal que ponen todos un riesgo importante de lesión renal aguda. Y también es extremadamente importante el envejecimiento de los enfermos que van a desarrollar casos de lesión renal aguda más alta cuando tenemos enfermos mayores que 65 años.
Hay dos comorbilidades importantes, una es la sepsis y la otra es el fallo cardíaco que aumentan significativamente el riesgo de lesión renal aguda y como ustedes pueden ver en los años estas comorbilidades han aumentado significativamente en los enfermos hospitalizados en UCI. Especialmente si hay una severidad de la sepsis más alta, como un shock séptico, la incidencia, el porcentaje de aquí es más alto. Y también hay un incremento de la estancia hospitalaria de los enfermos, una mortalidad y porcentaje de enfermos que tienen una hospitalización más larga que 10 días cuando hay un desarrollo de un fallo renal agudo, aunque hay un incremento minimal de la creatinina como 0,3 miligramos por decilitro. Y el worsening renal function, el deterioro de la función renal, indica un incremento de la mortalidad en hospital a 30 días y a 6 meses. En pasado, la pregunta era, ¿los enfermos mueren con el fracaso renal agudo o por el fracaso renal agudo? Y hoy nosotros conocimos que el fracaso renal agudo representa un factor de riesgo independiente y entonces se muere por el fracaso renal agudo. Y también conocimos que la severidad del fallo renal agudo es importante para tener influencia sobre la supervivencia de los enfermos. Progresivamente hay un incremento de riesgo de mortalidad desde la stage 0 hasta a la necesidad de diálisis. Cuando los enfermos requieren diálisis, probablemente esto es el nivel más severo de fallo renal agudo y entonces los enfermos tienen un riesgo de mortalidad más alto. Y no solamente la mortalidad está afectada, sino también la estancia en cuidado intensivo y la estancia en el hospital. La epidemiología es una cosa un poco complicada porque parece que hay una incidencia del 5 al 7% de los enfermos hospitalizados y desde 5 al 25% de enfermos en cuidado intensivo. Pero eso depende de la población estudiada y de la definición utilizada. Por ejemplo, si ustedes van a ver los enfermos en cuidado intensivo, pueden tener una incidencia más alta y depende si va a considerar lo que tienen fracaso renal agudo o fracaso renal agudo que necesita diálisis. También cuando vas a analizar pacientes hospitalizados, si consideramos enfermos en cirugía cardíaca o con cáncer o con neumonía no severa, tenemos distinta incidencia de fracaso renal agudo y de necesidad de diálisis. Entonces, si ustedes van a considerar simplemente un incremento de 0,3 miligramos por decilitro para definir fracaso renal agudo, podemos alcanzar frecuencias que son como 31%. Si pero considera en la definición el doblar de la creatinina, esta incidencia parece más baja. Lo que pasa es que en la literatura hay más que 30 definiciones de fracaso renal agudo, lesión renal aguda, y es muy difícil comparar distintos papeles. Entonces, esta chica dice, Mr. John Doe tiene fracaso renal agudo, ella piensa que es un incremento del 25% en creatinina, pero este hombre dice, puede ser que necesita terapia de reemplazo renal.
aquí está correcto. Bueno, necesitamos un consenso para asegurar calidad, para estudiar epidemiológicamente a los enfermos, para hacer ensayos clínicos y la práctica clínica ciertamente necesita un consenso. Y este consenso los hemos alcanzado en mi casa, esta es mi casa, no realmente. Pero es una casa de Vicenza, es una villa de Andrea Palladio, es un monumento nacional muy, muy lindo, y donde hicimos un consenso del grupo Acute Dialysis Quality Initiative, y al final publicamos el papel, que fue uno de los más estudiados, donde definimos los criterios RIFLE, para lesión renal aguda. El estadio 1, 2, 3 son como risk, injury and failure, basados sobre la creatinina y la diuresis. Y esto ha sido considerado en más que 1,5 millones de enfermos. Al final, concluyendo que el distinto nivel de risk, injury and failure se relaciona con un incremento progresivo de mortalidad, de estancia hospitalaria, de estancia en cuidado intensivo, de los costos y de menor recuperación de la función renal. El grupo aquí siempre hizo para nosotros con algunos americanos. Los americanos les gusta mucho hacer su propia definición, entonces aquí al final hacemos siempre un chiste con los americanos, decimos que tienen el NIH. El NIH no es el National Institute of Health, es not invented here. Entonces al final esto lo reinventaron un poco, pero tiene un mejoramiento que es el 0,3 como valor absoluto de diagnóstico y al final el periodo de 48 horas para definir el criterio de daño renal agudo. Hay un problema en la evaluación de la creatinina basal, y entonces esto es un problema que conocemos muy bien. Pero al final desarrollamos un concepto que la falla renal aguda es un continuum que pasa desde un riñón normal a un aumento de riesgo, a un daño y al final una disfunción. Y tenemos distintos biomarcadores que nos pueden permitir de definir el nivel de daño o de disfunción. Por ejemplo, si vamos a analizar simplemente la disfunción renal y el incremento de la creatinina, esto es un efecto muy tardío. Más temprano es el análisis de los biomarcadores en moléculas que están expressed a nivel de la célula tubular. Cuando un daño da isquemia, hiperfusión o toxicidad es muy temprano. Entonces tenemos biomarcadores de daño estructural en una fase muy temprana y biomarcadores de una disfunción que es una fase más tardía. Entre distintos biomarcadores, por ejemplo, hemos estudiado el NGAL urinario. Esto es un estudio en niños que reciben cirugía cardíaca, donde NGAL predice la falla renal aguda 48 horas más adelante que la creatinina, y el mismo es por el Kidney Injury Molecule 1 urinario, donde parece que el daño isquémico está diagnosticado en modo temprano y específico. También tenemos lo que hoy llamamos Cell Cycle Arrest Biomarkers. Son moléculas que encontramos en la orina de enfermos que tienen un daño a nivel de la celular, donde la replicación de la célula está bloqueada, y entonces se expresan estas moléculas que son
por ejemplo, IGF-BP7 en TIM2, y la combinación de estas dos moléculas parece que son las más específicas y sensibles para hacer un diagnóstico de un riesgo de desarrollar falla renal aguda en estadio 2 y 3 dentro de 24 48 horas. Esta es una diapositiva extremadamente importante. Lo que hemos encontrado es que enfermos que tienen biomarcador positivo, aunque tienen creatinina normal, tienen el mismo riesgo de diálisis y de mortalidad y combinados de los enfermos que tienen biomarcador positivo y creatinina positiva, pero mayor de los enfermos que tienen biomarcador negativo y creatinina positiva. Entonces, esto nos ha permitido de hacer en el continuum del falla renal aguda un diagnóstico de un daño y una disfunción. En este caso hablamos de functional AKI, lo que una vez llamaban prerenal, y subclinical AKI, donde hay un daño sin un incremento de la creatinina. Si hay los dos, naturalmente tenemos un clásico fallo renal agudo. Entonces, los nuevos criterios de diagnóstico propuestos desde el ADQI para la lesión renal aguda son criterios funcionales basados sobre la creatinina, el gasto urinario, los criterios de daño basados en los biomarcadores. También tenemos niveles de biomarcadores que nos pueden alcanzar un diagnóstico posible, un daño seguro y un daño severo. Y lo mismo pasa con NephroCheck, que es el Cell Cycle Arrest Biomarkers, donde tenemos números específicos para hacer un diagnóstico de riesgo posible o riesgo seguro de desarrollar este. Entonces, hoy en el diagnóstico de falla renal agudo tenemos típicamente un dominio de la creatinina, la diuresis, que son el estadio 1, 2 y 3, y un dominio de biomarcadores, que es un dominio subclínico, donde la creatinina todavía no está aumentada más que 0,3, pero puede ser levemente aumentada o no aumentada, y tenemos todavía un daño renal. Lo que hemos aclarado recientemente es que estos biomarcadores pueden contribuir a discriminar entre la lesión y la disfunción, porque hay una lesión renal aguda subclínica, y una lesión subclínica es una lesión. Mira, nosotros somos nefrólogos. A mí me gustan mis nefrones 1 a 1. No somos como otros especialistas que dicen, aunque sí va a perder algunos nefrones, no tiene importancia. A mí me gustan todos mis nefrones. Y al final tenemos, de hecho, una posibilidad hoy de diagnosticar lo que llamamos diagnosis subclínica o diagnosis molecular del fracaso renal agudo, que es muy importante, y lo voy a decir en un minuto, porque puedes condicionar el desenlace a largo plazo de los enfermos. Pero un concepto: si hay un enfermo que llega en emergency room con un dolor al pecho, hacemos un electrocardiograma y podemos hacer un diagnóstico de ST elevation myocardial infarction. Si no hay un ST elevation, hacemos una troponina, hacemos un diagnóstico de non-ST myocardial infarction. El mismo es con el riñón. Si el enfermo llega con un aumento de la creatinina, hacemos un diagnóstico de falla renal aguda con aumento de creatinina. Sí, pero el enfermo llega con un biomarcador positivo y la creatinina no está aumentada, podemos hacer un diagnóstico que definimos non creatinine increase que hay.
La lesión, el insulto renal, puede ser a través de mecanismos hemodinámicos, farmacológicos, neurohormonales, sépticos, inflamatorios. Lo que parece importante hoy es que hay muchísimos efectos de disfunción de órganos, como el corazón, el hígado, el gran vaso, el pequeño vaso, que va a producir un efecto sobre la función renal. También hay un desarrollo de trastornos en distintos órganos cuando se desarrolla una falla renal aguda, y especialmente, naturalmente, en distintos órganos como el corazón y otros. La lesión renal aguda en muchas ocasiones es isquémica, y por isquemia y perfusión tenemos distintas fases, que son una fase inicial de daño celular y al final un daño hipóxico y con obstrucción del lumen, una de diferenciación, migración y proliferación de la célula en una fase de mantenimiento, y esperabilmente hay una rediferenciación y repolarización de las células con una recuperación. Lo que pasa en la sepsis es que el daño no es de tipo isquémico y reperfusión, sino para la filtración de específicas moléculas como DAMPs y PAMPs, que incluyen la endotoxina y los mediadores, y al final van a producir un efecto que inicialmente es parácrino y luego es endocrino a nivel sistémico. A nivel de la célula hay una disfunción mitocondrial con producción de reactive oxygen species y otros mediadores que producen un aumento de la mortalidad celular, no por necrosis, sino por apoptosis, que es muy importante porque esto va a crear un daño que al final produce una lesión crónica y una evolución con fibrosis y esclerosis, y hablaremos de eso en un segundo. Tenemos mecanismos iatrogénicos como la metformina, la quimioterapia, los antibióticos, el medio de contraste y muchos otros. Es que la célula renal, como en el caso del medio de contraste, es muy delicada y tiene una fácil agresión de estas moléculas en distintos lugares de la membrana celular. Hay mecanismos de daño celular directo y de mecanismos que dependen de la hipoxia por una vasoconstricción, un daño osmótico, y al final producen, por ejemplo, un daño de medio de contraste. Ma la historia de la lesión renal aguda es interesante porque tenemos recuperación completa y recuperación parciales hasta no recuperación y necesidad de diálisis. Lo que pasa es que nosotros lo llamamos ataque renal, como un ataque cardíaco, y cuando hay recuperación parcial, al final tenemos un riñón que tiene un porcentaje de riesgo más alto para desarrollar otros fallo renal agudo, sino una evolución hasta a una progresión de esclerosis y fibrosis y una enfermedad renal crónica. El riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica o enfermedad renal crónica avanzada con necesidad de diálisis es tremendamente alto en enfermos que han tenido una lesión, un episodio de lesión renal aguda. El concepto de reparación y reparación adaptativa es una normalización de la estructura y función en los primeros días hasta 90 días, que es un término para definir la acute kidney disease.
La reparación puede ser, sin embargo, maladaptativa, con pérdida de reserva renal, reparación tubular anormal, trastornos en la reparación y al final puede producir una progresión. Pero, ¿por qué la lesión renal aguda progresa a una enfermedad renal crónica en lugar que hacer una normal reparación hasta un cuadro de fibrosis y esclerosis? Bueno, parece que en la fase de la recuperación hay un mecanismo donde, por ejemplo, en el caso de la sepsis, hay un incremento de la apoptosis celular que produce una cicatrización progresiva con transformación celular al interno del tejido renal. En particular, la condición de apoptosis es aclarada cuando hay un G2 cell cycle arrest, un bloqueado del gate 2 de la célula tubular renal, que va a producir un progressive scarring con presencia de miofibroblasto y de creación de colágeno y pérdida de células tubulares. En particular, parece que hay una transición desde de la natura endotelial hasta la natura mesenquimal de las células que se diferencian y produces un cambio de natura de la célula con característica de fibroblastos y al final es una senescencia avanzada de esta célula que produce más colágeno. Lo que hemos encontrado es que la inhibición del complemento puede prevenir la fibrosis y la transición de endotelia a mesenquimal natura del celular y también utilizando, por ejemplo, un tratamiento como la coupled plasma filtration adsorption, hemos visto que podemos alcanzar una limitación de la endotelia to mesenquimal transition. Parece entonces que es extremadamente importante considerar el daño renal agudo, aunque solamente vamos a encontrar un daño en una pequeña parte del tejido renal. Parece que, por ejemplo, esto lo conocimos, ustedes pueden perder el 50% de la masa renal total sin afectar el filtrado glomerular basal. Lo que pasa es que hay una pérdida progresiva de lo que llamamos renal functional reserve. Y entonces solamente en este momento vamos a observar un incremento de la creatinina. Pero la enfermedad renal crónica ha empezado más antes. Y entonces, cuando hablamos de recuperación, puede ser que hay una recuperación completa con con un filtrado glomerular más que 90, pero hay dos distintos tipos de enfermos. Uno que tiene también una recuperación total de la reserva funcional renal y otro enfermo que tiene una recuperación aparente porque hay una reserva funcional renal que está disminuida. Entonces, si consideramos un daño renal inicial, podemos simplemente tener un daño subagudo y el filtrado glomerular basal no está afectado, tenemos no incremento de creatinina, pero si hay una recuperación parcial, el segundo insulto y daño renal puede cruzar la línea del subclínico y al final desarrollar una enfermedad renal crónica con progresivos episodios de daño renal. Y al final esta es la curva de la enfermedad renal crónica. Cuando ustedes tienen un riñón muy susceptible o una condición con parcial pérdida de masa renal total, la línea azul es un incremento terrible de la susceptibilidad a desarrollar una falla renal aguda clínica. Lo que pasa es que en esta condición, cuando tenemos el 100% de la masa renal,
una exposición, en inglés se dice exposure, que es un insulto muy importante, no produce un daño visible, sino cuando tienes una pérdida del 50% del tejido renal, aunque tenemos una pequeña exposure, podemos cruzar la línea del efecto del dominio clínico. Protección renal, muchas cosas, dopamina, fenoldopan, antioxidantes, bloqueadores del calcio, no son efectivos, no hay resultados. Podemos intentar de disminuir la extravasación dentro del espacio peritubular, reducir directamente la toxicidad, disminuir la inflamación, mejorar el flujo, pero más del 80% de las potenciales terapias o medidas protectoras identificadas en modelos animales no trabajan en humanos. Puede ser que es una cuestión de ventana temporal, puede ser que los biomarcadores no van a cambiar resultados, entonces necesitamos hacer ensayos clínicos con el utilizo de biomarcadores para utilizar la protección renal temprana en un momento particular que antes no estaba posible. Han intentado con la Remote Ischemic Preconditioning, parecía que estaba muy interesante, pero estudios más recientes nos han demostrado que la Remote Ischemic Preconditioning no parece alcanzar resultados interesantes. Como decía el doctor Bagshaw, en distintos estudios conocimos muy bien que hay una mortalidad más alta en enfermos que tienen niveles de fluid overload más altos. Y la importancia de la sobrecarga de volúmenes ha sido demostrada en este estudio que publicamos recientemente en Critical Care, se llama DOREMIFA, donde todos los enfermos con daño renal agudo, sin daño renal agudo, que requieren terapia de reemplazo renal al empiezo, al final, todos los enfermos que mueren tenían un nivel de sobrecarga de fluido más alto. Y entonces, ya he mostrado esta diapositiva, necesitamos alcanzar un estado optimal de hidratación, que es un balance dentro del utilizo de diuréticos, de ultrafiltración, un nivel de restricción hídrica y un nivel de intake liberal y un balance positivos. Si hay un problema de fallo cardíaco concomitante, esta ventana de manejo de los enfermos está más estrecha y pequeña. El objetivo es, en el caso de enfermos que no tienen sepsis, mantener el riñón perfundido o ya la filtrando. Y entonces se utilizan los diuréticos y la ultrafiltración, pero los diuréticos se dan para probar la respuesta renal y reducir la congestión medida por la respuesta poliúrica. Se debe evitar un exceso de respuesta diurética y se debería suspender cuando no tienen una respuesta. No hay evidencia que reduzcan la mortalidad o mejoren el desenlace renal. En algunos casos pueden mejorar la función renal y deberían considerarse otro fármaco o la ultrafiltración si la respuesta diurética es inadecuada. La realidad es que cuando la prevención o los tratamientos conservadores fallan, la terapia de reemplazo renal es la única opción. Y parece que dicen, pero no han alcanzado resultados importantes. La mortalidad parece siempre al 50%, pero los enfermos son distintos. La gravedad, la severidad de los enfermos hoy han cambiado muchísimo a través de los años y tenemos enfermos diferentes.
Empezamos hace muchos años, este año son 40 años, que empezamos con la hemofiltración arteriovenosa continua. Hicimos el primer tratamiento en Vicenza en 77. Estaba un tratamiento muy simple, como ustedes pueden ver, con un circuito arteriovenoso. Y siguiendo multiplicando el número de dispositivos y cosas, terminamos hace algunos años con un árbol de Navidad, con todas las cosas que pero no se hablaban, no estaban conectadas y la posibilidad de errores estaba muy alta. Y al final hemos desarrollado mucho equipo de diálisis continua que hoy vamos a utilizar con un importante mejoramiento del manejo de los enfermos. Aunque muchas cosas han alcanzado buenos resultados, seguimos teniendo un número de tópicos o controversias sin resolver, que es cuándo iniciar y también cuándo terminar la terapia de reemplazo renal, cuál es la prescripción correcta en términos de dosis y balance de líquidos, cómo monitorizar y si utilizar tratamientos especiales. En este libro puede ver que el tiempo de inicio de la terapia de reemplazo renal representa una de las controversias y esto depende muchísimo si utilizamos la terapia de reemplazo renal o una terapia de soporte renal, porque la indicación, el tiempo de aplicación puede ser muy distinto. Sobre el tiempo no hay consenso. Yo creo que a los americanos les gusta mucho el número para alcanzar un número que dice tiene que empezar la terapia. En Europa, especialmente en Italia, estamos más para una idea de personalización y entonces no estoy seguro que necesitamos estudios clínicos adicionales, porque lo que pasa es que necesitamos, y los hemos alcanzado en este estudio donde hemos aplicado el concepto de precisión renal, otra cosa que los americanos han reinventado porque es la personalización que siempre hicimos en Europa y nos decían que no había estándar, ahora parece que han inventado la personalización. Es muy interesante ver. Lo que pasa es interesante porque lo hicimos en un sitio muy parecido de aquí, que es Asiago, que como ustedes pueden ver tiene un altipiano, una mesa muy, muy interesante. El acuerdo fue con el capuchino, con todo el grupo, incluidos los chinos. Lo que pasa es que hemos tenido el concepto que hay una demanda y una capacidad del riñón en cada enfermo y al final lo que produce la indicación para empezar la terapia de reemplazo renal es un imbalance de las dos cosas. La demanda es dependiente de la enfermedad, del cargo de soludos y de la sobrecarga de volumen. Hay ventajas por el uso de la terapia intermitente, porque son rápidas y limitadas en el tiempo. Tienen también limitaciones importantes, incluida la intolerancia clínica severa. Hay ventajas y limitaciones de la terapia continua. El ventaja mejor es la excelente tolerancia clínica, naturalmente, pero pensamos que es importante considerar las dos terapias como un continuum que se puede utilizar dependientemente de la necesidad de los enfermos. Por ejemplo, la respuesta hemodinámica es ciertamente mejor si va a sacar 3 litros de fluido sobre 24 o 48 horas, sino si la va a sacar la misma cantidad de fluido en 4 horas. Esto es dependiente de la variación del volumen sanguíneo y del refilling intravascular. Esto puede tener un efecto
sobre la recuperación renal y los han demostrado distintos estudios. Por ejemplo, con terapia continua hay una recuperación más alta y una menor dependencia de diálisis. El mismo ocurrió con distintos estudios, donde ustedes pueden ver que el estudio ATN hizo por los americanos, que tenía un porcentaje más alto de enfermos que hacían terapia intermitente, probablemente han influenciado los resultados de la recuperación renal, porque cuando haces una terapia muy agresiva puede inducir lesión isquémica nueva en el riñón y afectar la recuperación. Como acceso vascular, en un estudio muy numeroso, hemos visto que el primero acceso es femoral y el segundo es la intrayugular. El utilizo de la metodología, modalidades de terapia de reemplazo renal es más o menos distinta en diferentes centros, pero al final la terapia intermitente hoy en Europa es utilizada en menor casos comparada con la terapia continua. Conocemos muy bien la importancia de prescribir una dosis adecuada. La media prescribed dose en este estudio fue de 34 mililitros por kilogramo por hora y sin embargo había una efectiva dosis de 27. Entonces es importante considerar que la prescripción, el delivery puede ser distintos. Una buena cosa es que en el estudio DOREMI-FA reciente la dosis que ha sido efectivamente suministrada a los enfermos fue adecuada en el 97% de los casos. Puede ser que se va a administrar una dosis demasiado alta, tienen complicaciones que están debido a un aclaramiento de antibióticos y pérdida de factores nutricionales que necesitan ser considerados en el manejo global del enfermo. Y como modalidades podemos decir que los dos, este es nuestro cuidado semi-intensivo en el departamento de nefrología, son dos enfermos, uno hace un tratamiento intermitente, uno se hace un tratamiento continuo. Las dos cosas pueden ser utilizadas a lo mejor en el enfermo que la va a necesitar y no será nunca un estudio randomizado que nos va a decir la respuesta. Podemos hablar de los estudios randomizados luego, pero el mensaje interesante es que hemos observado una progresiva reducción de la mortalidad en estudios más recientes. Esto es un resultado que pienso en parte es debido a la utilización de equipos que son desarrollados para alcanzar un manejo optimal de los enfermos. Y tenemos hoy máquinas que son muy avanzadas. También tiene un tipo de feedback que puede ser automático o authorized de la nurse, pero la cosa más importante es que para hacer esto necesitamos informaciones que vienen del laboratorio, del enfermo y de la máquina. Y al final tenemos posibilidad de modificar los parámetros operativos de la máquina sobre estas informaciones. Hoy la terapia de reemplazo renal se ha modificado en lo que llamamos MOST, Multiple Organ Support Therapy. Con los circuitos extracorpóreos podemos soportar el riñón, el pulmón, el corazón, el hígado y también hacer terapia por sepsis y terapias pediátricas. Lo que me gusta decir es que hace muchos años tratamos el primero paciente especial en Vicenza con filtros que hemos diseñado nosotros y
hace algunos años hemos aplicado esta nueva terapia que se llama Carpe Diem. Carpe Diem no es como Capture the Day, ma es un acrónimo para Cardio-Renal Pediatric Dialysis Emergency Machine. Es un equipo que hemos diseñado, desarrollado en nuestro instituto. Es un equipo muy interesante porque tiene un volumen del circuito que es más o menos 25 mililitros y entonces es miniaturizado, es particularmente adecuado por los niños muy pequeños. Al final tenemos tratamientos especiales para casos especiales. Está claro que tenemos un aumento de la tecnología que necesitamos cuando hay más órganos y tenemos también un aumento del costo. Esto es importante de conocerlo en general. Creo que es importante conocer que tenemos lesión renal aguda hoy como entidad importante que va a afectar los desenlaces a medio y largo plazo. Las condiciones que preexisten son importantes para desarrollar lesión renal aguda y la intensidad de la lesión y la susceptibilidad del riñón juegan un papel importante en el desarrollo del síndrome como un balance. Necesitamos de reconocer diferentes pacientes y factores de riesgo, usar los biomarcadores, entender los factores precipitantes con medicación, procedimientos, explorar nuevos caminos para prevenir la lesión renal aguda y proteger el riñón basados en mecanismos fisiopatológicos y también optimizar la terapia extracorpórea y usarla para soportar también otros órganos además del riñón. Y con eso tengo que agradecer los hombres, las mujeres de nuestro Instituto de Nefrología y de Investigación Renal. Y ustedes están invitados a mirar en YouTube el Cappuccino with Claudio Ronco, que es un Journal Club. Y si posible, me gustaría tener ustedes en Vicenza al año próximo. Una de las cosas que me gusta más decir es que con el presidente de la Sociedad de Chile de Nefrología hemos ofrecido 2 inscripciones gratis para 2 nefrólogos chilenos más jóvenes de, no sé qué es la edad aquí, vamos a hablar con el presidente, pero nos gustaría tener al menos 2 jóvenes, porque parece que como hemos tenido fellows como Eric, como Mauricio, Carla y otros from Chile que ahora están importantes nefrólogos en su país, puede ser que en el futuro estos jóvenes nefrólogos serán también importantes. Muchas gracias.